Me parecía. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar esta noche, una vez más, acerca de muertos vivientes. La semana pasada hicimos la primera parte de este escalofriante informe. Sí, se fue Esto fue gente... el jueves. Sí. Muchas señoras se retiraron aterrorizadas. Aterradas. Y ahora vamos a continuar. Citamos el otro día a los Revenant, a los Taksim, a los Kuwei, aquellos muertos chinos que se movían en línea recta y que eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos en su paso, ¿no? También era aconsejable construir tejados curvos hacia arriba para que los Kuwei no pudieran deslizarse por ellos y saltar sobre las víctimas de su resentimiento. Ese es el origen de la arquitectura china. Claro. Los tejados doblados hacia arriba empezaron a construirse para evitar que los Kuwei, los muertos vivientes, se arrojaran desde los tejados sobre las personas. En otro catálogo hemos también hablado, en el anterior, de los zombies y quizá de los rituales del vudú. Pero hay otros procedimientos, atención amigos, para gestar regresos que no tienen que ver con el vudú ni con el milagro cristiano. Variantes similares a la del zombie aparecen en algunos pueblos cuyos hechiceros dominaban el arte de capturar las almas de los vivos. En Surinam, los magos ofrecían por 100 florines 2 criados de madera y carne, los bacrus, a los que animaban con almas robadas a otras personas. Sí, claro. Sí. En el Tíbet era famoso el Roland, es decir, el muerto de pie, no el Rolong, No. sino el Roland, el muerto de pie. Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en Roland. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados, y comenzaba a caminar. No podía volverse de lado, sino podía girar, y nadie lograba detenerlo. Por otra parte, quien tocaba a un Roland caía enfermo y moría. Dice el cronista que eran seres que vagaban por las montañas. Algunos dicen que se los podía detener lanzándoles una chancleta. Me parece una superstición tardía, Sí. de esas que vienen a arruinar la frescura de los mitos. Pero cualquier historia. Siempre aparece uno en Alejandría que inventa una historia tardía que parece una telenovela. Claro, Bueno, en y este eso caso termina- no, parece un chiste. Bueno, Alexandra David Neal, que estudió la magia tibetana sin mucho beneficio, ha escrito sobre el Roland. Contó otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Contemos estos procedimientos para luego terminar con una pequeña historia. Primera variante. El hechicero debía contar con la ayuda de un colaborador vigoroso y osado y, por supuesto, con un muerto, con un finado, ¿no? claro, sí, siempre se falta. La presencia del colaborador, del esparo, del alcaucil, era necesaria porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera recitando las fórmulas mágicas protectoras. Como el exorcismo cristiano. De Claro, modo, exactamente, siempre tienen un ayudante así. Sí. No obstante, algunos de los más audaces preferían oficiar a solas, mitad de compadres que eran. Sí, claro. El hechicero debía tenderse, atención amigas, tenderse a lo largo del cadáver, posar sus manos, sus pies y su boca Ay, Dios. sobre las manos, los pies y la boca del difunto. No juego más. Mientras permanecía en esa posición, su acólito recitaba la fórmula para que pasara una porción de alma del vivo al muerto, del hechicero al muerto. Difícil, Vamos a dividir el laburo. Yo recito la fórmula, vos te acostás sobre el difunto. Hasta que se te salga una parte del alma, claro. Y le pasás por Un la cacho boca de alma. un poquito
de aliento. ¿Qué quiere decir aliento? Sino ánima. Alma. Exactamente. Alma. Muy bien. No se te vaya la mano porque se invierte la cosa y el tipo va a tener que subirse encima tuyo. Claro. Y así. Sí. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura. Bueno. A veces no era el hechicero el que se acostaba sobre el cadáver, sino el ayudante, quien se atrevía a efectuar ese cometido con la promesa de alguna ganancia. Está bien, lo hacía por dinero. Yo te doy 20 pesos Claro. y acostaste vos arriba al difunto. Y yo recito, tranquilo. Bueno, pasado cierto tiempo, las fórmulas mágicas, las palabras mágicas, surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Este era el momento más peligroso. Atención, señora. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba como un poseído. El oficiante se incorporaba a la vez que el cadáver y abrazado saltaba con él, como hacen algunos muchachones cuando ganan un premio en la televisión. Digno de verse. Así. Era una especie de doma de finados, quizás. Si el abrazo del hechicero no funcionaba convenientemente, Sí. el muerto se libraba del abrazo y escapaba, corriendo como un loco y matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Este debe ser un detalle posterior también. Sí. Agregado. Claro. Si el abrazo con el muerto reanimado era eficaz, el Roland pasaba a servir enteramente al mago. Los Roland no hablaban, no dormían, no comían y durante el día permanecían sentados sin hacer nada. Bueno, Los conozco. ¿para qué lo tengo? Roland Garros. Esto marca una diferencia con los zombies, que eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar en sus tierras. En cambio, señor. el Roland no. Apenas servían para enviar mensajes o para hacer maldades. Recuérdese que quien tocaba a uno moría instantáneamente o inexorablemente. No sé si instantáneamente. A veces de las dos maneras también, ¿no? El Roland moría cuando moría el mago que lo había reanimado. Ahora, si a su vez este mago era reanimado por otro, el Roland que había gestado, no, menos mal. no revivía solo. No es todo tan fácil. Sí. No es todo soplar y hacer votos. Cuentan que a mediados del siglo XIX había en Lhasa, la capital del Tíbet, unos empresarios fúnebres que estafaban a sus clientes. Esta es una denuncia tardía, pero valiente. Sí. Bueno, valiente como los que se atreven a hablar mal del gobierno. Un hombre preocupado porque quería que lo enterraran en un lejano cementerio familiar, se presentó y dice: mire, cuando me muera quiero que me entierren allá donde Judas perdió el poncho, qué sé yo, y le pago por adelantado. Esa es una mala política. Sí. Claro, porque una vez que uno muere ya no puede hacer reclamo. No hay manera. Ya. Entonces garpó por adelantado. Los dueños de aquel negocio tenían un mago que convertía a los muertos en Roland. Cuando el hombre que había garpado murió, lo convirtieron en Roland, lo hicieron dócil y lo forzaron a ir caminando hasta su destino, donde una vez que llegó se desplomó de puro cansado. Claro. Y se ahorraron el carro y el traslado. Miserable. Qué crueldad. Parece mentira la cantidad de hechiceros poco Penales. escrupulosos. Sí, totalmente. Y realmente me llena de indignación. Sí. Bien. Pero igual voy a continuar. Dice: estos asuntos se vuelven más curiosos cuando ante semejante absurdo se hace jurisprudencia, porque así como en Haití había un artículo legal que hemos citado el jueves que penaba la creación de zombies, algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino la reaparición de estos muertos. Había disposiciones atinentes a desvincularlos de heredades, lazos legales, de parentescos, cualquier reclamo particular o social. Bueno, un muerto era un muerto, decían las leyes, y así se cerró el asunto. Recuerdo un simposio, entre los simposios griegos, recuérdese que era un lugar donde se reunían los hombres
a beber y a discutir por el placer de hacerlo, por el placer de cumplir con los protocolos de la discusión. No permitían que asistieran las mujeres. Salvo una excepción. Salvo una excepción, las etairas que podían participar de los simposios. En uno de ellos estaba presente el amigo Esopo, aquel de las fábulas, que era también un buen polemista, por decirlo así, por usar un término que poco tiene que ver con la cultura griega. Y se plantea, piden que se plantee un tema interesante, a ver qué pasa. Y el tema que Esopo pone sobre la mesa para debatir es problemas jurídicos hijos de la resurrección. Qué bueno. Es un tema apasionante. Sí. Y ahí viene el asunto, este mismo asunto del asa. ¿Qué pasa cuando un tipo resucita? ¿Vuelve a hacerse con sus bienes? Que ya probablemente sus hijos eran unos atorrantes acá entre nosotros. ¿Los vendieron? ¿Qué pasa con la viuda? Que a lo mejor ya anda con otro. ¿Qué pasa con los campos, las deudas? O los beneficios de su fortuna. Claro. ¿Se hace con ellos? Por el contrario, no tiene derecho. ¿Cuándo se tiene por resucitado un tipo? Porque hay que ver cuándo resucitó. Si vos resucitas 10 minutos después que te moriste, la ley sospecha que no te moriste. Claro. Si vos resucitas 20 años después de haberte muerto, la ley sospecha que no sos el que decís. Claro. O está el caso de Ulises también. El tema es cuando resucita 2 meses después. Ahí la intermedia. Porque ya repartimos todo y evidentemente vos sos vos, porque todos te conocen. Sí. Bueno, ese es un lío y ahí discutieron ese asunto en el simposio aquel. No está mal el planteo, y se ha planteado en muchas guerras, incluso la de Troya, ¿no? Desde luego, claro. Y ha pasado mucho en la guerra de secesión. Y los derechos de los muertos son una cuestión... no hay muchos abogados que se dediquen a eso. Soy experto en derechos del muerto. Sí. Bueno, sí, sí, son abogados muy vivos los que hacen esos derechos. Los que se dedican a las sucesiones, a la sucesión de afanos. Bueno. Se llaman sucesiones. Sí. Claro, pero son... el muerto es el que pone ahí. Claro. Sin embargo, yo le he contado, querido Alejandro, alguna vez, en mis años de trabajo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, trabajé un largo tiempo en Haití y protagonicé también las áreas de discusión sobre la Constitución que se estaba reformando y la inclusión de un artículo, creo que es el 251, respecto de la zombificación. Esto en Haití sucede. 246 dijimos. 246. Pero no sé si es de la Constitución, acá dice el Código Penal. Bueno, sí, no está bien, es el Código Penal. Lo que yo sí he visto es las ceremonias de zombificación y también, digamos, la forma en que hay que desanudar esto. Lo que hace un chamán en Haití para que convertir a alguien en zombie es primero recibir el pedido de que lo convierta en zombie. Por ejemplo, alguien tiene una cabra y no la quiere devolver. Entonces, ¿por qué no agarras al dueño de la cabra y lo zombificas? Entonces el hechicero, si es amigo del atorrante se sube montado al revés en un caballo. Claro, sí, lo hemos dicho el otro día. Vimos las instrucciones. Y se sopla una botella. Ahora, exactamente. Al día siguiente lo que pasa es que el hechicero se borra, pero alguna persona vinculada con una astilla, con una astilla que hay anillos que se venden para eso, con esa astilla, y una mezcla de la que no seguro tiene curare y algún otro veneno, lo raspa simplemente al involucrado y el tipo aparentemente muere. Se hace el ritual del velatorio, se lo lleva a enterrar y un par de horas después de ser enterrado acude gente con un frasco que tiene nada más que amoníaco y logra con esto resucitar. O sea, es una farsa. Es una farsa. Esta es una denuncia. Atención. Pero todas las películas de zombies que se están haciendo, es un género casi mayoritario en el Todas las películas son de zombies ahora, todas. Provienen de una farsa que es la que acaba de denunciar con un valor rayano en la temeridad, Jorge Dorio. No temo que me acaba de inhalar amoníaco. No esperaba otra cosa de un periodista valiente como usted, que denunciara la industria
del zombie. Bueno, ¿y qué se hace después? Digo, ¿para qué sirve un zombie? En Haití, para lo que sirve, es para ponerlo frente a una línea de cañas de azúcar con un machete en la mano y, del mismo modo que los Roland, no pueden retroceder. En realidad es un descerebrado. Claro. Es un tipo que tiene la energía que tuviera que le quedara en el cuerpo y va talando cañas de azúcar y sale por la otra punta. No morfa, no descansa. Claro. Y esto se hace, y por supuesto, alguien dispone de los bienes. Y bueno, esto es un invento del capitalismo, el zombie. Ya que entre los griegos no existían zombies. ¿Por qué? Porque no cultivaban casi la caña de azúcar. Usaban azúcar de remolacha, me imagino. La zombificación, en general miel, es la cumbre del capitalismo, ahora que lo decimos así. Sí. De todos modos, digamos que esto también pasa a veces en Luisiana, en el mismo territorio de Estados Unidos, en Nueva Orleans, el varón sandía, el demonio. Siempre hay algo malo detrás de los zombies, incluida la industria del cine. Así que, claro, las películas. Pero bueno, el asunto es realmente muy feo ver esta situación. Yo estuve tentado alguna vez de escribir una historia de zombies. Por ahí desde otro lado, ¿no? No estaría mal. Porque hay, en general, frente a esto, una mirada... Por supuesto, se ha tratado de mezclar el ritual vudú, con el cual se practican estos procedimientos, con ese sincretismo que se usa también en otras mancias, del estilo de Umbanda y otras religiones africanas, sí. Para hacerlo un poco más llevadero, y muchas veces se hace la vista gorda ante esto. Pero digo que, de todos modos... son distintos de los muertos vivos, no son como los vampiros. El zombie siempre es una víctima, pese a que las películas lo pongan malo. Claro. Y esto sucede realmente en la actualidad. Pero además, hay distintas formas de muerte, esto uno lo sabe. Puede morir una persona, morirse del todo, pero también puede morir para uno, cuando ante una traición, Está muy bien, esa muerte que otro te decreta ante una traición. Estás muerto para mí. Ante la ausencia de amor, el final del amor, por ejemplo. Yo le he dicho a alguien alguna vez lo siguiente, alguien que me había matado, evidentemente, pero no por ningún pecado, sino porque el peor de los pecados que es no gustarle a alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya no le gustaba más y pues, listo, adiós. Y en algún momento dije que siquiera yo le prometía que iba a ser el mejor muerto posible. Eso no iba a aparecer nunca más. Porque hay personas que cuando son matadas en ese sentido empiezan a llamar por teléfono, como zombies, a mandar regalos post-mortem, etcétera. Yo dije, mira, voy a ser el mejor muerto del mundo. Es decir, no voy a decir más nada, chao, adiós, muerto, me morí. Ahí es un problema porque el asesino puede pretender que vuelva. Yo he estado en las Claro, bueno, es ahí un problema, ¿no? Claro. ¿Puede el asesino, en estos casos, reclamar el regreso de su propia víctima? Sucede, y ahí el muerto debe resucitar. Brevemente va a decir, no sé si me entendiste, pero cuando decidiste que me muriera te tomé serio. Tomarse el trabajo de resucitar solo por un reproche. Entonces, es una fruslería. No, pero ahí agrega, así que hagamos esto. Está bien esta noche, pero después olvidar. Claro. No, quiero decir que en todo caso el regreso de un muerto siempre trae alguna forma de maldad. Esto lo hemos visto también en los rituales indios, en 10 de 20 novelas de Stephen King, y que siempre esa historia va a tener algo de melancolía, porque el regreso de algo que murió siempre va a tener o una marca del mal, o una marca de putrefacción, o una marca de nostalgia, e incluso una marca peor, que es la que uno se vea reflejado. Y finalmente, una vez pasada la euforia del primer momento, uno va a contar una tremenda historia de terror que siempre va a empezar diciendo con un tono lamentoso, volvió una noche. Y volvió una noche es el tango cinematográfico que vamos a escuchar en la voz de Carlos Gardel. Adelante.